Isaías 21, 16. Estamos ahí. Le voy a pedir el favor que nos coloquemos de pie lo que lo podamos hacer. Y vamos a leer esta parte. Estamos ahí. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Porque así me ha dicho Jehová, de aquí a un año, semejante a años de jornalero, toda la gloria de Cedar será deshecha. Repita conmigo, toda la gloria de Cedar será deshecha. Puede sentarse, hermano. Yo quisiera, con la ayuda de Dios, hablarle de cómo sostener la gloria. ¿Cómo se sostiene la gloria? Y sé que la impresión del término a veces trae a la imaginación orgullo, arrogancia, como así de sostener la gloria. Porque al menos la definición gramatical, que de pronto algunos no la podemos tener o no la hemos revisado dentro de un diccionario, lo que conocemos con gloria es lo que la experiencia de la vida nos ha transmitido, como cuando en un escenario sale un cantante lleno de luces, lleno de ese traje pomposo, y eso se considera muchas veces actos de vanidad, de grandeza o de arrogancia. Pero cuando estamos hablando de la gloria, no estamos hablando exactamente de eso. Cuando nos vamos, por ejemplo, a un diccionario común y corriente de habla española, encontramos una definición muy elemental. El diccionario define el término gloria como la excelencia. Cuando una persona ha llegado o se ha pulido en un área de la vida, se puede decir que ha llegado a esa gloria. Y la gloria es algo que está impartida en todos los aspectos de la creación. Es decir, que cada parte de la creación tiene su área especial, su área específica. Inclusive hay cosas que son para nosotros un poco despreciables por su fisionomía, por su apariencia, por el poco servicio que nos pueden prestar. Pero aunque hayan cosas que no nos parecen en el momento muy apreciadas, vienen a tener un significado grande cuando a profundidad tratamos de conocerlas. Le voy a poner un ejemplo sencillo. Usted se puede imaginar, ha visto muchas veces lo que es un cactus, ¿verdad? Ese pequeño árbol de desierto que es muy poco atractivo por su fisionomía. Es un arbolito poco alto, de color verdoso, amarillento, lleno de una cantidad de espinas. Es el prototipo más común que conocemos. ¿Quién sembraría cactus en su patio? ¿Quién sembraría cactus en la terraza de su casa? ¿Usted pondría un cactus en la mesa del comedor de adorno? Nadie lo colocaría porque primero es poco bello. No nos parece muy bello. Es muy peligroso porque tiene espinas por todas partes. No se deja agarrar, ¿verdad? Alguien dijo por ahí que tenía característica de soltero. No se deja tocar de nadie. Está lleno de espinas por todas partes. Es un árbol que nadie desea, que nadie quiere. Pero este cactus, esa fisionomía, ese color verde que tiene, todas esas cosas lo ayudan a ser un sobreviviente. Es un sobreviviente porque es un árbol que por dentro es esponjoso, no tiene un tallo macizo, fuerte, sino que cualquier cosa lo penetra, lo puede destruir. Pero es esponjoso porque en su interior se reserva una gran cantidad de agua. En el desierto puede que llueva 1 o 2 veces al año y los cactus aprovechan eso y se chupan toda el agua que cae en el momento y se llenan para pasar todo el año con esa reserva. Muchos árboles bellos del desierto se mueren y el maluco y feo del cactus sigue vivo.
agua de su interior. Y por eso está lleno de espinas. Y es de color verdoso porque a través de la luz del sol, el fenómeno de la fotosíntesis, las propiedades de las plantas de crear su propio alimento, él con el agua se ayuda a que su interior él pueda fabricar lo que él mismo necesita. Es decir, que se puede morir todo en el desierto, que el cactus siempre va a seguir vivo. ¿Cuál será la gloria del cactus? La vida. El desierto está muerto y el cactus lo ve usted allí paradito. Y pasa un año y el cactus paradito. Y los esqueletos de los animales por ahí podridos y el cactus paradito. Su gloria es la supervivencia, seguir vivo. Todo el mundo tiene una característica sobresaliente. Inclusive dentro de nuestra fisionomía, una persona puede tener muchos desmanes y muchas imperfecciones, pero hay una parte de su parte física, algo que sobresale. Por ejemplo, hay personas que sobresalen los ojos, hay otros que les sobresale la nariz, otros las orejas, los dientes. Bueno, de una o de otra manera, todo el mundo tiene una característica que como que ahí se concentra más la belleza, ¿cierto? Otra parte, le podré decir, pero hay gente que no tiene nada allá, algo tendrá. El ser humano fue creado, fue formado para Dios reflejar su gloria a través de él. Es decir, que el hombre es como un espejo. Somos la imagen y la semejanza de Dios. Fuimos hechos como un proyector donde Dios a través de nosotros pudiera manifestarse al mundo material. Dios puede estar en cualquier parte, en todo lugar, pero no se manifiesta porque usualmente siempre utiliza algo para manifestarse a través de eso. ¿Por qué no nos preguntaríamos por qué el Señor no se le aparece a Moisés sin haberse manifestado a través de una zarza? ¿Por qué Dios no hacía eso? Porque Jesús no vino sin haber tomado carne, porque Dios siempre necesita algo del mundo material para manifestarse al hombre, que es carne, que es materia. Y Dios pone en el hombre su gloria. El gran error que tenemos los seres humanos es que cometemos la equivocación que creemos que lo que Dios puso en nosotros es de nosotros. Pero eso no es de nosotros, eso le pertenece a Dios, pero es administrado por nosotros. Y cuando hay esos destellos de gloria, esos destellos de manifestaciones, o que esa característica, esa parte que se ha pulido, que parece preciosa y se manifiesta, es donde nosotros debemos aprender a tener cuidado de no pensar que somos nosotros, sino de entender que es una forma de Dios de manifestarse. De allí que hay una advertencia que nos las da el mismo Isaías, que dice, hablando directamente Dios en el libro, mía es la gloria y no la comparto con ningún hombre. Lo que está dando a entender es que aunque Dios haga algo a través de un ser humano, lo que se hizo no es del hombre la gloria es de Dios. Amén. Cuando el papel se invierte, podemos caer en el grave error de lo que nosotros llamamos idolatría. A veces nosotros observamos aquellas manifestaciones de Dios a través de la gente y creemos que es la persona y comenzamos a colocarla en un escalón que no le pertenece. Yo creo que hay que estar agradecido con Dios, con las personas que Dios usa, que ha puesto talento y ha puesto características especiales y hermosas en ello, pero eso no es menester ni es de pronto la oportunidad para colocar al hombre en el lugar de Dios. Yo digo que el ser humano es como un cable y que nosotros a veces creemos que el cable es la luz, pero el cable no es la luz, el cable es el medio que lleva la luz. Y el ser humano es simplemente un medio por donde Dios se proyecta y por donde Dios se mueve. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15 nos comienza a hablar de que en todas las cosas existe alguna manifestación de esa gloria divina. Y dice que una gloria es la gloria del sol, otra es la gloria de las estrellas. Una manifestación para decirnos que en cada parte, en cada rincón del universo, existe una forma de Dios darse a manifestar al hombre.
Lamentablemente los que han estudiado, se han concentrado en la belleza de la creación, se han ido a un rumbo diferente. Antiguamente los indígenas lo que hacían era que adoraban al sol, porque es que el sol es una belleza. Aunque los que han encontrado los científicos es que en su interior emana ese fuego. Pero el sol es prácticamente esencial para la vida. Y desde las civilizaciones más primitivas se han dado cuenta que ese astro, le llamamos el astro rey de nuestro sistema solar, sin él no se podía tener supervivencia. Tiene una función muy esencial dentro de la vida de la Tierra. Y por eso ha sido idolatrado y ha sido colocado en todas las civilizaciones en posiciones de honor. Pero le han dado la gloria al sol y no le han dado la gloria al que creó al sol, que es distinto. Y de allí hay un salmo que es el Salmo 19, muy conocido, que lo voy a parafrasear para no memorizarlo, para no redactarlo todo, donde el salmista comienza diciendo que prácticamente que los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Un día emite palabra, otro día, y no es oída su voz. No hay lenguaje ni palabra, pero dice que su voz ha salido hasta los extremos. Pero está diciendo que no hay lenguaje ni palabras. ¿Cómo va a salir la voz de Dios por los extremos de la tierra entonces, si no existe lengua? Porque Dios no habla con lenguaje humano, está hablando a través de la expresión del universo. Dice que en ellos puso tabernáculo para el sol, y como el novio que sale de su tálamo, se apresura cual gigante a recorrer el camino, y que en un extremo del sol es su nacimiento y en el otro se oculta y nada se esconde de su calor. Prácticamente el salmista está entendiendo que una de las cosas más grandes que Dios ha hecho es el sol, pero es prácticamente una expresión de la gloria de Dios que Dios ha colocado sobre la naturaleza para que el ser humano pueda tratar de tener una idea de la grandeza de Dios. Yo creo que el artista se conoce por el arte. Y si nos ponemos a observar la naturaleza, nos podemos dar cuenta de cuán grande puede ser Dios. Cuando usted observa el mar, cuando usted observa la variedad de animales que hay o la belleza que hay en las flores, usted se pone a analizar y se puede dar cuenta el ingenio o la sabiduría del arquitecto que ha hecho todas estas cosas. Sin embargo, amado hermano, usted y yo tenemos algo de Dios. Y estamos recibiendo continuamente algo de Dios. Tenemos esa expresión de Dios en nosotros. Lamentablemente esta situación tiende a ser reversible. Y cuando me refiero a algo reversible
en el Señor y parece que tuviera 6 meses. Personas que llevan años en la iglesia, pero no crecen, que hay allí un problema, que hay una anormalidad. Y yo digo que la palabra y las ministraciones y los servicios y la obra y las experiencias que Dios ha hecho en el que ha crecido ha sido la misma palabra que ha recibido el que no ha crecido. Lo que me da a entender a mí que el problema no es Dios, el problema está en la persona. Lo que la medicina que se le da a alguno le causa efecto a aquel, pero a este no. Hay algo en su organismo que no permite que le cause efecto. Y hay personas que prácticamente hay cosas en su vida, si podría agregar comillas, están enfermas de algo, que las cosas de Dios no tienen acceso y no crean el fruto o no causan el efecto en la persona para que se pueda desarrollar correctamente o al menos retener las cosas y mantenerlas al tiempo y conservarlas dentro de su corazón. Y considero que la estabilidad, el principio más fundamental que existe de el sostenimiento de un creyente, lo habló Jesús en esa parábola muy conocida como los 2 cimientos de Mateo capítulo 7. Cuando Jesús terminaba el sermón del monte y habló las bienaventuranzas, habló de la sal de la tierra, habló de la luz del mundo y habló todos esos temas que sabemos que son bastante famosos, terminó hablando de esa parte. Y cuando habló el mensaje, al menos el mensaje más largo que aparece en la Biblia que predicó Jesucristo fue ese. Y cuando Jesús termina de hablar, la conclusión de Jesús son los 2 cimientos. Y él dijo, de nada sirvió que usted viniera aquí y si usted no guarda lo que yo le he dicho, no ha pasado absolutamente nada. Si usted ha venido y escuchó que usted es la sal de la tierra, escuchó que es la luz del mundo, usted ha escuchado que es bienaventurado los que sufren porque ellos serán consolados, y usted ha venido aquí y ha recibido toda la palabra que yo he hablado, pero no la va a guardar y la va a conservar en su corazón, usted va a ser un fracaso. Algunos analizan que ese mensaje fue muy glorioso, porque Jesús se montó o se sentó en un monte que todavía no hay prácticamente una conclusión o un acuerdo cuál sería ese monte. Se conoce como el monte o el sermón del monte. Algunos deducen que probablemente fue el monte Tabor. Y ese monte está rodeado de una gran llanura, de tal manera que si una persona habla, su voz se estrella contra las montañas y produce un gran eco. Porque de qué otra manera le hablaría el Señor a miles de personas donde no había micrófonos, donde no había plantas eléctricas. Algunos hablan que el nivel de la unción era tan terrible que probablemente la voz de Jesús se extendía por todas partes. Pero al menos el aspecto geográfico del monte Tabor da a entender de que la voz de alguien puede retumbar en las cordilleras que están al frente y se puede escuchar como un eco por toda aquella región. Aquellas personas estaban escuchando la misma voz de Dios. Las multitudes habían sido atraídas, pero esos momentos pasan. Esos momentos de gloria, si una persona no los retiene, se pueden desvanecer, se pueden acabar. No es prácticamente haber ido a ver al Señor, sino haber guardado eso en su corazón y haberlo mantenido por siempre. Y la parábola de los 2 cimientos hace referencia prácticamente a 2 expresiones que nos van a llevar a entender si estamos cimentados sobre la roca o si estamos fundamentados sobre la arena. Dice que el que me oye estas cosas y no las hace, le compararé al hombre que fundamentó su casa sobre la arena. Vinieron vientos, vinieron lluvias, vinieron ríos, golpearon contra aquella casa y fue grande su ruina. Jesús dijo, las consecuencias del que oye y no hace, no guarda y no dispone en su corazón de vivir lo que le digo, las consecuencias son catastróficas. Pero yo digo, ¿por qué no puso otro tipo
persona que tiene la tendencia a obedecer y que por encima de la vanidad, por encima de las tentaciones, por encima de las circunstancias adversas de la vida, pone primero que tiene que obedecer a Dios y que Dios ha puesto una palabra en su corazón que tiene que vivirla en el tiempo bueno y en el tiempo malo. Esos son los que se sostienen a través del tiempo, que pueden mantenerse en medio de las tribulaciones y de cosas que las personas a veces creen que un ser humano no aguanta eso, que un ser humano no soporta eso, que alguien no puede vivir eso, pero cuando alguien ha permitido que la palabra de Dios entre a su corazón, tiene la facultad de mantenerse firme y de soportar para la gloria del Señor. Hay una estabilidad en la vida de la persona. Hay una cimentación. Y yo creo que uno debe comenzar por allí, por la base. Antes de construir algo, usted debe cimentar lo que tiene, proyectar lo que tiene, de que quede bajo un fundamento sólido que más tarde no se vaya a desbaratar o se vaya a destruir. La gloria de Dios es
Si usted ve a alguien que canta bonito, no, eso se lo dio la naturaleza. Pero aunque una persona tenga buena voz y se enfrenta con alguien que sepa, le dice: usted está desentonado. Usted no sabe subir, no sabe bajar, no cae en la nota. A pesar que tiene el talento, se da cuenta que le hace falta mucho camino por recorrer. Y hay personas que han logrado cosas, pero se dan cuenta que pueden lograr más. Y se dan cuenta que pueden alcanzar más. Pero hay personas que han caído en niveles de mediocridad, que están satisfechos con lo que tienen. Están alegres con lo que tienen. Están contentos con lo que poseen, y así van a estar prácticamente toda la vida. Dios es un Dios que exige. Y nosotros a veces nos alegramos porque vamos a una iglesia y decimos: es que ahí no piden tanto. Ahí de pronto le dicen a uno que ayune una vez al año. Y eso que lo haga con uva y con naranja, y que lo haga con lechosa. Pero vas a ser un mediocre. ¿Cómo me vas a decir que tú vas a tener un ayuno una vez al año? Se levantan a las 10 de la mañana, se bañan, llegan a las 11 a la iglesia, dicen amén y se regresan para la casa. Eso no es ningún ayuno. Son personas que no se exigen. Son personas prácticamente que están buscando las cosas fáciles. Y Dios es un Dios de exigencia. Pero a mí me alegra que Dios exige, pero así como exige, da. El gran problema es que hay personas que exigen, pero que no dan absolutamente nada. Hay patrones que le encanta que los exprimen a los trabajadores. Parecen un exprimidor de naranja, le sacan hasta las pepitas, le exprimen hasta la cáscara. Y cuando los van a arreglar es una pelea, hay que llevarlo al Ministerio del Trabajo porque no quiere pagar ni medio. Pero Dios no es el patrón terrenal. Dios es un Dios que cuando Él exige es que te va a dar. Y si Dios exige algo pequeño, pues te va a dar algo pequeño. Puedes estar contento: tengo en mi corazón ayudar a mediodía. Decir: oye, pero yo tuve un sueño y sentí en mi corazón que eran 7. Y el otro dice: hay tremendo problema en que está. Pero el de 7 va a recibir más que el de mediodía. Cuando Dios le está pidiendo algo a alguien es porque le va a dar algo. Y dependiendo del nivel de la exigencia, así es el nivel de la bendición. Y hay un texto muy conocido que nos dice a nosotros que el que tiene se le dará más. Y el que no tiene, aún lo que piensa tener, no lo tiene todavía. Aún lo que piensa tener, le será quitado. Yo digo, parece una injusticia. ¿Cómo así que se le va a dar más al que tiene más? Parece un Dios del capitalismo, como dicen aquí, del imperio, ¿verdad? Dándole más al que tiene más. Pero ¿cómo así si hay que ayudar al pobre? Hay que ayudar al que no tiene. Hay que ayudar al necesitado. ¿Cómo así que le va a dar más al que tiene más, y el que tiene, aún lo que piensa tener, se lo va a quitar? Y aún hay un texto más drástico todavía que dice: quitarle al que tiene un talento y darle al que tiene 10. Le quita al que tiene menos para darle al que tiene más, como que está engordando el gordo y enflaqueciendo al flaco. Pero amado hermano, es que no es una ley, es una sentencia producto de un proceso. No es que Dios sea injusto que le va a quitar al que no tiene cuando debería ayudar. Pero es que cuando Dios está hablando que le quita al que no tiene, no es aquel que buscó a la suerte y le arrebató. Es alguien que ha analizado a través del proceso, que no ha querido producir absolutamente nada. Y hay personas que se le han presentado oportunidades en la vida para tener muchísimo más y las han desperdiciado. Y hay otros que prácticamente, aunque tienen bastante, siguen aprovechando las oportunidades, y mientras otros duermen, otros se esfuerzan y trabajan. Pongamos el ejemplo de esta época, que andan algunos loquitos por ahí con el cheque: ¿dónde me lo gasto? Y el rico con el almacén abierto: ven para acá, que yo te recibo el cheque, yo te recibo las ganancias. Mientras uno está gastando, el otro está trabajando. De allí es que viene la sentencia, que es producto de un proceso donde el que no tiene nada despilfarrado en el tiempo, y el que tiene bastante es aquel que prácticamente ha cuidado lo que tiene y que desea tener más, y que ha sido un buen administrador y que ha querido producir. Nosotros entendemos que esta misma aplicación viene dentro de la vida
bendición le había sido traspasada a otro porque no valoró lo que Dios había colocado en su mano. Sansón prácticamente, amado hermano, vivió en un despilfarro. Y este hombre, cuando perdió la unción, la recuperó un instante y le causó la muerte. La historia de Sansón tiene un final triste. Y yo creo que uno escribe el guión de su vida con las decisiones que toma. Hay gente que le echa la culpa al país. Mire cómo estoy. Es un término de mi tierra. Mire cómo estoy llevado. Mire, no he podido tener nada. Ya tengo canas. Ni una casita, nada. El gobierno no ha mirado por acá, Maduro no ha mandado nada. Pero analice las decisiones que ha tomado. Analícele las peticiones que le han llegado a sus manos que ha hecho con eso. Y quiero dar climas fin a este punto con una historia que usted conoce muy bien. Una historia que a veces se siente intocable porque para los días de hoy es como temeraria. Pero para los tiempos de antes era como la palabra constante que llamaba al arrepentimiento. Aquella historia del rico y Lázaro pronunciada por Jesús. Cuando Jesús habló de estos dos personajes, habló de dos vidas totalmente antagónicas. Habló de uno que tenía mucho y habló de otro que no tenía absolutamente nada. Habló de un hombre que dice que comía banquete y se vestía de púrpura y hacía banquete con esplendidez todos los días. Era una vida de pompa constante, un hombre muy adinerado y muy rico. Pero la otra parte opuesta estaba el mendigo que esperaba que el rico le diera algo y no recibía absolutamente nada, llagoso, enfermo, en ruina y en miseria. Unas vidas totalmente opuestas, pero unidas. El rico y el pobre se encuentran, dice el proverbista, ambos los hizo Jehová. El rico estaba cerca del pobre, aunque las vidas eran diferentes, uno comiendo y el otro mendigando. El interrogante sería, ¿qué hace un hombre como Lázaro que terminó salvándose mendigándole a un rico? ¿Por qué Dios no lo sanó? ¿Por qué nunca pudo haber salido de su ruina? No tenemos respuesta de eso en la Biblia. Lo que sí entiendo yo es que Dios provee las circunstancias necesarias para salvarlo a uno. Y si fue necesario vivir arruinado y vivir enfermo para alcanzar la salvación, que haya sido muy bienvenido. Pero hay personas que no son fáciles de adaptarse a la voluntad de Dios. Y otros solamente pensaban en comer, otros solamente pensaban en vestirse, pero había otro hambriento, pero tenía a Dios. Había otro desnudo, pero tenía a Dios. Había otro en situaciones difíciles de miseria, pero tenía a Dios. No tenía de pronto las bendiciones materiales, pero parece que Dios le exigió bastante y lo llevó a someterse a una posición bastante difícil de tolerarla y seguirle fiel al Señor para alcanzar la eternidad. Lázaro aprendió a aceptar la ruina que vivía, la enfermedad que vivía, a andar con los perros y pegarle la cara al rico para ver si le daba algo mientras este se le reía en la cara que era creyente y mire cómo andaba, en qué condiciones se encontraba. Pero las exigencias que Dios puso en la vida de Lázaro, este hombre las aceptó y ambos se murieron. Pero no dice la Biblia en qué condiciones, pero como los funerales de los ricos, imagínese usted, no lo podemos llevar a cualquier funeraria. Ha muerto uno de los hombres más importantes de la ciudad, a la mejor funeraria, la mejor corona, el cajón más caro, la lata de atún más costosa de la ciudad, donde
por los siglos de los siglos. Usted puede vivir como quiera. Si usted no se sigue espiritualmente aquí, en el más allá va a tener problemas. Si usted quiere vivir el evangelio light, vívalo, pero después va a tener problemas. Entonces, vuelvo a la cuestión de los estudiantes. Usted puede pasar todo el año buscando noviecitos, volándose de clase, buscando muchachitas, yendo es a pantallar el colegio y no estudiar. Espere que termine el año que viene las consecuencias. Eso no viene en el momento, pero eso se dispara después. Si uno quiere sostener las cosas de Dios, sígase. No es necesario que alguien le venga y le exija. Aprenda a autoexigirse. Aprenda a tratar de ser cada día mejor. Aprenda que cada día se puede curar un defecto, se puede curar una equivocación que lo va a llevar a ser mejor persona delante de los ojos del Señor. Pero considero que uno de los problemas de esa grandeza o de esa gloria que Dios expresa a través de los hombres, que tiende a opacarla, es sostener el nivel. Todos tenemos uno. A ver, no todos los que estamos aquí oramos al mismo tiempo. Todos los que estamos aquí oramos lo mismo. Algunos pueden orar 1 hora, ¿verdad? Otros pueden orar 2 horas. Otros pueden orar 45 minutos. Yo sé que usted está esperando, hermano, y lo que oramos 15. Pero lo que sí sé es que no todos podemos orar al mismo tiempo, ni leer la Biblia al mismo tiempo. Yo hay momentos en que yo amanezco leyendo la Biblia. No se lo digo por gloria, sino porque tengo el tiempo para hacerlo. Yo me dedico a esto, a predicar el evangelio. Pero si usted llega a su casa a las 10 de la noche y tiene que pararse a las 6 de la mañana porque tiene hijos, yo no le puedo exigir que usted haga lo mismo. Todos tenemos el tiempo y la exigencia diferente. Pero de una o de otra manera, todos debemos buscar a Dios, pero equilibrar el nivel es algo que nos pasa a todos. A mí me pasa a veces. Hay momentos en que uno sabe que ora cierto tiempo y al día siguiente se le hace como difícil. Amanece uno como con el pie izquierdo, como sin ganas de orar. Amanece uno como que el cuerpo no le responde. No con la misma motivación, de pronto hay un problema, una lucha, uno se concentra en el problema y se le hace difícil hacer lo que hizo el día anterior. Pero esa lucha es lo que lo lleva a uno a tratar de mantener ese nivel, ese equilibrio. Y uno termina siendo como una cordillera. Uno a veces está en la falda de la montaña. Y de repente viene esa motivación y usted sube a la cima. Y de repente viene un problema, lo llama y le dice el suegro, voy para la casa. Cayó otra vez al pie de la montaña. Y de repente viene otro momento y usted subió otra vez y después volvió y bajó y subió. Y cuando viene a ver, subir es una cordillera llena de subidas y llena de bajadas. Uno mantiene esos niveles hasta que uno logra conseguir prácticamente un equilibrio. Y yo para explicar esta parte quisiera llevar a cabo la vida de un hombre que era muy desequilibrado, tenía subidas y bajadas terribles. Y considero que las bajadas, porque yo me concentraría en las bajadas y no en las subidas. Porque si usted se concentra en sus bajadas, usted las va a estudiar y va a entender por qué le pasa y les va a poder evitar. A veces la gente solo se concentra en lo bueno que tiene. Si se concentrara en lo malo que tiene, lo que te hace daño en lo malo que tienes, no lo bueno que tienes. Y deberías concentrarte en lo malo, no en lo bueno, ¿verdad? En la parte que hay que corregir, no en la parte que ya está corregida. Y de allí que cuando Dios llama al apóstol Pedro fue una de las personas que siempre en la Biblia aparece de manera más sobresaliente, pero también aparece cometiendo errores y equivocaciones terribles. El apóstol Pedro fue una de las personas que más impactó a los discípulos y sobresalió entre ellos. Una vez, como los que comían, los que dormían, los que caminaban con Jesús, eran ellos, Jesús se detuvo y le hizo una pregunta que yo considero de carácter familiar. Le digo a ustedes que comen conmigo, que duermen, que son los que van conmigo, que hasta
hasta se bañan conmigo. ¿Ustedes quiénes dicen Jesús? Si se lo pregunto a la gente que me ve haciendo milagros, no me va a poder hablar lo que es realmente, porque ellos me están viendo en el momento. Y lo que uno ve en el momento no lo conoce. Usted puede conocer a alguien por primera vez, lo observa y usted dice, me cayó gordo, pero usted no lo conoce. O puede que a alguien le caiga bien y usted dice, qué buena persona, porque te preguntó la hora, es buena persona. Eso no lo hace buena persona, es una impresión que tiene. Pero los discípulos no habían tenido impresiones con Jesús. Los discípulos habían caminado con Jesús, habían vivido con Jesús. Y él dijo, ustedes son los que me pueden responder esta pregunta a mí. Y cuando todo el mundo se quedó callado, pero es que este hombre hace milagros, este hombre para el mal, este hombre tiene palabra de Dios, este hombre tiene revelación, este hombre es extraordinario, puede ser un profeta, pero en sí no sabemos. Y es que las cosas de Dios no se conocen por análisis, las cosas de Dios se conocen por revelación. Y no me refiero a esa revelación de la vieja Petra que está haciendo el café y le dio la patureca y tumbó plato y cuchara y comenzó a hablar en lengua y cayó la unción y tumbó el arroz y tumbó el pollo, hizo desastre en la cocina. Yo no me refiero a esa revelación. Hay gente que cree que Dios le dio una revelación y que son espirituales, que Dios le siga mostrando, pero eso no te hace espiritual. Eso no me hace grande a mí que yo tenga una revelación de Dios. Eso es una equivocación que hay. Sino que hay personas que la usan como para sorprender. Pero a veces hay gente espiritual que nunca ha tenido revelaciones y lo ve usted allí sentado en la iglesia, pero nadie puede decir que han murmurado. Nadie puede decir que han caído en adulterio. Nadie puede decir que son chismosos, que son mentirosos, que son personas que tienen mala moral. Han sido creyentes intachables. Y cuando el Señor dijo, a ver, ¿quién me da una respuesta de ustedes? Se levantó Pedro y dijo, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y todos los apóstoles se quedaron observando. Todos quedaron viendo a Jesús. Y a Pedro dijo, este hombre está loco, pero vino una palabra de Jesús y dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y comenzó el apóstol Pedro a sobresalir. Y comenzó Pedro a ver a Mateo y dice, ¿te das cuenta? Tengo la unción, tengo la revelación. Judas te das cuenta, Bartolomé te das cuenta, ya saben, soy el hombre de la revelación. Y el Señor reconoce, porque Dios reconoce cuando alguien se dispone. Yo digo, ¿por qué Dios se lo reveló a Pedro? Algo había en Pedro, que Dios dio el vaso para usarlo en ese momento. Y el Señor le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro, porque esto no queda allí. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, porque la iglesia no está fundamentada en los hombres, está fundamentada en Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Cuando le digo que tú eres Pedro, Pedro significa roca pequeña, o Cefas en arameo, roca pequeña. Y le digo que le daría las llaves porque las llaves no significa que Pedro daría acceso a la salvación de un alma. Lo que estaba diciendo era que años más arriba el apóstol Pedro predicaría la palabra a Cornelio, y que Cornelio, y por primera vez un gentil recibiría la palabra, y los gentiles salían a salvarse porque los hebreos no compartían la palabra con los gentiles. Él tendría la llave para abrir la oportunidad para que los gentiles comenzaran a entrar al reino de los cielos. A eso era a lo que Jesús se refería. Y prácticamente Pedro ya andaba soplado. Están tratando con un ministro, están tratando con el ungido, están tratando con el que tiene la llave del reino, el que hable mal de mí se le pudre la lengua. Están hablando con el apóstol, con el ungido de Jehová, cuidado. Y comenzó Pedro a tener esa parte sobresaliente. Pero en el mismo capítulo donde usted ve la revelación y el evangelio de Mateo, comienza a haber una parte contradictoria, porque Pedro comenzó a tener ínfula. Porque cuando Dios comienza a mostrar destellos de la gloria a través de uno, y uno no entiende que es Dios, sino que se come el cuento que es uno, comienza uno a llenarse de orgullo, de arrogancia, de prepotencia, a poner a los demás por debajo, como si no sirvieran absolutamente para nada. Y creo que cada uno de los apóstoles estaba allí por una razón de ser. Se viene a mi mente cuando se van al aposento alto, cae el Espíritu Santo, y cuando cae el Espíritu Santo se levanta el mismo Pedro y dice, Judas murió y tenemos que buscar un reemplazo, porque así está escrito en el libro de los Salmos, tome otro
obra, nadie los tiene en cuenta. Estos hombres andan por ahí lamiendo, no tienen llamado, no tienen absolutamente nada, pero ellos se habían equivocado de que a cada uno Dios le tiene su parte. Y hay gente que cree uno que están de lujo ahí, pero Dios los tiene ahí, sino que no le llegó el momento. Y llegó un momento que echaron suerte, la suerte cayó sobre uno y dice que este ocupe el lugar de Judas. Al que tenían aparte, que creían que iba a ser apóstol, nunca Dios lo levantó como un apóstol, porque no estaba ahí como un inservible, estaba ahí como un propósito de Dios, callado, olvidado por la gente, pero Dios tenía un plan con ellos, como tenía un plan. Y hay gente que ustedes que no sobresalen, pero Dios tiene planes con ellos. Amén. Dios tiene propósito con ellos, mientras en el momento llegan otros inflados y otros con revelaciones y otros haciendo cosas. Esos también están en el plan de Dios. Y llega el momento en que digo, yo estoy ungido, soy un superapóstol, aquel que puede hablar con Jesús. Y llegó y le digo, pero ese cuento ya se creía que podía aconsejar, que podía darle dirección a Jesús. Oye, este Señor dice que lo reconvino, lo llevó a paz. El apóstol Pedro quiere hablar contigo. Señor, eso de morir, de sufrir. No, eso no es para nosotros. Nosotros estamos llamados para triunfar. Estamos llamados para ver la gloria de Dios. Estamos llamados, como no hay carro ni Mercedes, un buen carruaje que andemos en la tierra. Estamos llamados a cosas grandes. Eso de humillarse, de esclavos y de cosas. ¿Para qué eso? El nivel de Pedro. El hombre humilde que había recibido la revelación ya no estaba ahí y se había vuelto orgulloso. El gran problema es que hay gente que cree que cuando tiene ínfulas de orgullo está en la cima, cuando te vuelves orgulloso está en el pie de la montaña. Pero cuando una persona se humilla, comienza a subir la cima, porque la Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero el que se salta lo manda hacia abajo y dice que lo humilla. Y Pedro estaba lleno de prepotencia, se había prácticamente llenado de orgullo. Y cuando Pedro se llena de orgullo, el Señor se queda mirando y recibe una de las reprensiones más fuertes que un ser humano puede recibir. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Yo digo que es terrible que le digan a uno diablo en la cara. Pero hermano, pudo ver que se lo hayan dicho. A veces hay gente que le usa unos Satanás. ¿Cierto? Pero que se lo digan a uno con razón. Y a Pedro se lo dijeron con razón. Pero el Señor fue muy sabio. Sabemos que no se refirió directamente a Pedro, pero en el momento el impacto de la palabra dice, uy, lo que me acaban de decir. Era lo que estaba utilizando a Pedro. El Señor se dio cuenta que era una obra del diablo. Yo no dice, este no era el hombre de la unción, este no era el hombre de las revelaciones y ahora lo está usando el diablo. Por eso le digo que la gente grande no es aquella que recibe revelación. A la gente grande no es aquella que dice que está lleno de unción. Yo no estoy en contra de eso, pero la base del evangelio no está ahí. La base del evangelio no está en los dones, está en los frutos, que es diferente. Amén. Y prácticamente cuando Pedro se llenó de orgullo, el diablo lo tomó y dice, este me sirve porque es prepotente, cree que los hermanos no sirven, cree que el más ungido es él, este es el instrumento que a mí me gusta. Y se trató de filtrar allí, y la vida del apóstol Pedro prácticamente comenzó a decaer, y comenzó Jesús a reprender la vida de este hombre para enseñarle en qué condición se encontraba Pedro. Pero a Pedro le faltaban algunas cosas. La falta de madurez. Todavía tengo muchas cosas que decirlo, pero no las podéis sobrellevar. ¿A qué se refería? Eso le digo, como no son espirituales, el espiritual dice una cosa y el carnal dice otra. Cuando el espiritual dice algo, el carnal entiende lo que el espiritual dijo de otra manera. ¿Cómo? ¿Estás loco? Dándola de maestro y haciendo milagros, y me vienes a decir a mí que tengo que volver a entrar en el vientre de madre y nacer. ¿Estás loco, Jesús?
nadie. Él se sube y se va. Pero otro decía, oye, pero vamos a analizar la vida del hombre. El hombre predicó una vez 3,000, predicó según 5,000. Después de los paralíticos, el hombre sigue en la unción, se levanta en la calle cuando toca la sombra, levantó el del templo del hermoso. El hombre se ha mantenido, no ha caído tan rápido. Y de repente Dios usa a Cornelio para que lo vaya a buscar. Y el hombre orgulloso ya no se dejaba impresionar por la gente, así nada más cuando le tocaban el hombre le decían, qué buen mensaje predicaste, no hay otro predicador como tú. Ya Pedro decía, ese cuento no me lo como yo, ya yo recibí una reprensión de Dios por eso. No me vas a decir tú a mí que yo soy el más bonito y por eso los paralíticos se levantan. Esa es la misericordia de Dios. Y cuando llegó donde Cornelio salió y lo vio como un Dios. La gloria de Dios estaba en él y se arrodilló y le dijo, usted está equivocado, yo no soy Dios, yo soy un espejo de Dios que es diferente. Levántese que yo soy un hombre igual que usted. Y cuando Pedro entró, llegó prácticamente. Pedro llegó no a hablar de él. Yo no digo que usted no pueda dar su testimonio. Usted puede dar su testimonio. Pero hay gente que le gusta hablar mucho de él. Yo, lo que le llaman el yo, ¿verdad? Pero Pedro dijo, ¿de qué? Lo que me pasó a mí no le va a pasar a usted. No le va a pasar a usted. Yo no he venido a echarle cuentos de la vida mía, porque hay gente que quiere hablar con los predicadores, que cómo se llama, de dónde viene, que come, cuánto cansa, que bueno, usted no importa eso. Pedro no llegó a hablar de él, dijo, yo no vengo a hablar de mí. La vida mía no lo va a cambiar a ustedes, pero la vida de Jesús tuvo aquí sí, y comenzó a hablar de Jesús de Nazaret. Comenzó a hablar que fue varón perfecto, que ayudó a los pobres, a los débiles, que hizo milagros, que murió y resucitó el tercer día. Y Pedro, mientras predicaba, no oró, no invocó, no ministró, sino que estaba hablando espontáneamente y solito. Cayó el Espíritu Santo y se derramó la gloria de Dios en aquel lugar. Este hombre entendió cómo se sostiene la gloria de Dios y que se siga moviendo, que se siga manifestando, que se siga derramando la gracia de Dios. Yo creo que uno tiene que aprender en el camino. Esas son cosas que se aprenden en el camino. Esas son cosas que no se aprenden leyendo un libro. Hay libros que son buenos, pero no hay como el vivir. Hay cosas que uno tiene que encarnarlas, que uno le pasa, aprendió, y uno tiene que aprender que eso no se ve. Usted trata de sostener su nivel y verá a ver que lo que Dios hizo hoy, pues lo va a hacer mañana, lo va a hacer pasado mañana, si usted mantiene el nivel. Dios nunca baja el nivel, los que bajamos el nivel somos nosotros. Pero Dios nunca baja el nivel. La unción que se movía en los tiempos de Cristo es la misma de ahora. Lo que pasa es que hay hombres que no tienen el nivel para que esa unción se mueva, que es diferente. Nosotros somos los que tenemos que elevar el nivel. Dios no va a bajar el nivel, Él somos nosotros los que tenemos que elevar nuestro propio nivel. Mantenga su nivel. No se preocupen por la hora, me faltan 3 horas. Somos nosotros los que tenemos que llegar al nivel de Dios y no Dios bajarse a la mala condición humana. Creo que hay algo fundamental dentro de esa gloria que nosotros experimentamos. Y es que cada vez que hay una manifestación de gloria, recuerde que el poder se manifiesta donde hay debilidad. El poder se manifiesta donde hay debilidad. ¿Por qué usted cree que Dios no hace un milagro económico? Porque Dios no hace un milagro económico si Miguel, el hombre más rico del mundo, se arrodilla y dice, Señor, mándame para la pava. Lo que Dios le va a decir es, saca la tarjeta, vete al banco y saca y tiene plata. Él no necesita eso. Pero si hay una persona que está enferma de algo incurable y pide a Dios que haga algo, es porque Dios sabe que está incapacitado para hacer eso, que está débil ante la situación y necesita un milagro de Dios. Usted se pone a analizar los milagros y ocurren donde hay debilidad. ¿Por qué Dios hizo un milagro con Pedro cuando tenía la atalaya y que dice que no había sacado nada en toda la noche? Porque no podía, y Jesús hizo lo que él no podía. Estaba débil ante la situación. Dios se mueve y se glorifica en medio de la debilidad. Cuando las personas se creen fuertes, ahí no va a pasar nada. Pero cuando las personas aprenden a reconocer su debilidad,
Y cuando se ha humillado en la presencia de Dios, Dios lo ha levantado. Dios ha hecho un milagro en su corazón. Y al que creían perdido, que creían descarriado y olvidado, se levantó. Ocurrió un milagro porque hubo debilidad. Y ahí es donde Dios muestra su fortaleza. Dice que Dios levanta al débil para avergonzar a lo fuerte, porque Dios busca la debilidad para él mostrar su fortaleza, el faltante para él poder agregarlo. Y el apóstol Pablo tenía un gran problema, que él pensaba que él comenzaba a llenar los espacios de Dios, y Dios comenzó a demostrarle que era un hombre común y corriente. Las personas creen que estas circunstancias son trágicas. Esas son las circunstancias más bellas de la vida. Cuando usted se estaba muriendo de hambre y usted clamó a Dios y se dio cuenta que los hermanos te cerraron la puerta, que llamaste al líder, y cuando el líder escuchó hablar de Bolívar, le dijo: hermano, no se oye, se cortó la llamada, se fue la señal y te colgó el teléfono. Cuando comenzaste a buscar a los familiares, todo el mundo te dio la espalda, pero cuando te arrodillaste al cuarto, se abrió el cielo y un desconocido te tocó la puerta y te trajo lo que necesitaba sin tú habérselo pedido. Cuando tú buscaste a Dios en debilidad, tuviste la experiencia más grande y más gloriosa. Lo que te enseñó en la vida que no es el hombre quien provee, sino que es la mano de Dios. Y el apóstol Pablo pensaba que era tan necesario. La gloria de Pablo se había regado por muchas regiones. Y Dios tuvo que darle lecciones. Y comienza Pablo a entender que estaba en pie por la misericordia de Dios. Y dice: derribados, mas no destruidos. Oye, estoy mal, pero el diablo no ha podido acabarme. Todavía me puedo. Estoy angustiado, estoy perseguido, estoy angustiado, pero todavía sigo en pie. Y entonces Pablo dice: ya aprendí la lección. Por tanto me gloriaré en mi debilidad. Ya no voy a hablar del Pablo que hace milagros. Ya no voy a hablar del Pablo que Dios usa para sanar y para levantar paralítico y para que se convierta en multitudes. Voy a hablar algo que antes me daba vergüenza, que fue una experiencia que ocurrió hace años, porque hay gente que tiene un sueño hoy y ya lo cuentan mañana. Pero el hombre de Dios como María, que cuando veía que tenía la criatura y llegaban los pastores a adorar y llegaron los reyes del oriente, no salió a hablar el testimonio, sino que lo guardó en su corazón. Y Dios: llegará el momento en que yo voy a hablar esto en el tiempo de Dios. Era una mujer reservada. Y cuando llegó el momento, Pablo dijo: llegó el momento de abrir la boca, pero no voy a hablar de la grandeza de la revelación, sino de la humillación de la revelación, porque este hombrecito que ven aquí subió al tercer cielo, donde oyó palabras que no pueden pronunciar el hombre, palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Pero no voy a hablarle de esa gloria, sino que me enorgullecí, se me agrandó el corazón, y para que eso no me hiciera daño, me fue enviado un aguijón en mi carne que me abofeteara, que me enseñó que no soy yo quien echo los demonios, me enseñó que no soy yo quien echo los milagros, porque estoy cansado de reprender demonios, de sacudir las cadenas del infierno y de salir corriendo, y un demonio no se quiere ir, y me ha arrodillado el Señor. Y parafraseo lo que el Señor le dijo: Pablo, te das cuenta que no eres tú, que eres un mortal común y corriente, que cuando te llenas de orgullo no pasa absolutamente nada. Si quieres que siga ocurriendo y quieres ver más mi gloria y más mi grandeza, aprende que tú no haces nada, que solamente eres un puente para que el maestro camine y el maestro pase y llegue a donde tiene que llegar. Y Pablo dijo: lo he entendido, por tanto me gloriaré en mi debilidad. Amado hermano, cuando uno reconoce se hace grande. Cuando uno tapa las cosas te hace pequeño. ¿Ustedes no les ha tocado tratar con gente orgullosa? Es molesto, ¿verdad? Si nosotros tenemos error y nos molesta, ¿cómo será Dios que es santo, santo, santo? Lo único es que Dios tiene paciencia. Le voy a definir en cortas palabras cuánta paciencia tiene Dios. Tiene tanta, pero tanta, pero tanta, 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 tanta elevada la 10, tanta paciencia. Ese lo soporta. Imagínense la paciencia que tienes. Decirle al que tenés al lado: el Señor te tiene paciencia.
Amado hermano, la debilidad es algo prácticamente que nosotros tenemos que aprender a ver. La grandeza está en la humillación y la humillación está en la grandeza. Cuando alguien se está inflando es el comienzo de su humillación. Y cuando alguien se humilla es el comienzo de su exaltación. Pablo dijo, la gloria continúa cuando aprendo a humillarme, cuando yo entienda que no soy nadie, ahí viene la expresión de Dios. Pero ocurre algo que se llama el quebrantamiento. Quebrantado. Cuando una persona es quebrantada, quiere decir que Dios la está rompiendo por dentro. En términos castellanos, la está suavizando. Usted no ve esas personas en posiciones duras. Yo conocí una mujer que usted la agarraba en el error y decía, no, yo no he hecho nada. Y allí con el error, con las manos en la masa. Yo no he hecho nada. Y la gente orando, Señor, cámbiala, transfórmala. Dígale a Dios que la quebranta. Porque Dios necesita quebrantar. Cuando Dios quebranta, se abre y grieta. Cuando usted quebranta, usted agarra una carne dura. De esa carne dura que nadie quería, que ahora compra todo el mundo y la gente que la olla de presión para que quede de comer. Usted agarra un pedazo de eso de carne y cuando está crudo, usted agarra el machete de la casa y le quita el filo. Usted ¡pum! Se lo mete y no quiere abrirse. Pero cuando usted la mete en la olla de presión y la saca, sale suavecita. Quiere decir que ella ha abierto espacio para que el cuchillo pueda correr dentro de ella. El gran problema de algunas personas es que no tienen grietas en la vida y Dios no tiene por dónde meterse para poderse manifestar a través de ellos. Están duros y como tienen el cascarón duro, Dios necesita quebrantar a la persona para abrirse espacio en medio de su naturaleza humana, en medio de su carne, meterse dentro de la persona y manifestarse. Eso se llama quebrantamiento, es como un vaso. Todo vaso es quebrantado, si no, no puede ser vaso. Y me refiero a un vaso común y corriente. Todo vaso tiene un hueco. Imagínense usted un vaso sin hueco. No sirve. Los vasos tienen que tener un hueco porque su función es almacenar el líquido. Si usted necesita un vaso para almacenar líquido, debe haber un orificio por donde meterlo. Y cuando el hombre se quiere convertir en un vaso de Dios, Dios tiene que abrirle un hueco para poderse meter dentro de la persona. Si no le abre el orificio, no lo puede llenar. Si no le abre el orificio, no puede entrar en él. Si no le abre el orificio, la persona prácticamente no se puede llenar de Dios. Por eso dice Apocalipsis capítulo 3, en el verso 20 le está hablando a la iglesia, no a los inconversos. Dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Le está diciendo a la Odisea, están cantando coro. El Señor es mi pastor y estoy afuera. Están allá orando y me tienen afuera, no me abren la puerta. Están dando diezmo y ofrenda y que esto es para el Señor y no me abren la puerta. Tienen que abrirme la puerta. Hay iglesias que tienen al Señor afuera porque Dios no las ha quebrantado. Y la Odisea decía que no tenían necesidad de nada. Había platica, había subsidio, no había que pagar buceta, había traje gratis, había colegio gratis, todo el mundo tenía celular táctil, todo el mundo tenía entrada a la universidad, todo el mundo estaba bien, todo el mundo entraba el 24, no necesitamos más nada aquí, estaban endurecidos. Dice, si usted abre la puerta, si me abren un hueco en la iglesia para meterme, entraré a ustedes, cenaré con ustedes y ustedes conmigo, vamos a poder compartir y volver el fin de año y en el 31 van a ver la gloria de Dios. No hay plata, pero hay unción, hay poder, hay gloria, hay milagro, hay cosas sobrenaturales, hay algo mejor que eso. Alabado sea el nombre del Señor. Necesita Dios abrir un orificio, un hueco por donde meter el aceite, por donde meterse. El salmista en el capítulo 23 dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Quiere decir que el aceite entra por arriba, no por abajo. Dios unge comenzando por la cabeza. Hay gente que la unción no le cae porque tienen el cráneo. Y ese
al cielo. Cabezón, no entre la gente. Esa forma de pensar, esa forma de ver la unción entre por ahí. Hay que renovar el entendimiento para abrir la puerta a Dios. Hay gente que no le abre la puerta a Dios porque no conocen a Dios. Y cuando Dios entra, la copa se llena. Lo bonito es que cuando alguien está lleno de Dios, uno cuando está bebiendo de un vaso que ha recibido de Dios, está bebiendo lo que está arriba del vaso. Usted nunca se bebe lo que está debajo del vaso. ¿Cómo haces tú para comenzar a beberte lo que está debajo del vaso? A menos que tenga un vinilo. Cada vez que usted se va a beber el vaso, se tiene que absorber en la parte de arriba, consumirse lo que hay arriba. Por eso nosotros damos lo que más reciente tenemos. Hay gente viviendo de ilusiones bien. Hermano, oré 6 horas el año pasado. Él cree que esas 6 horas están haciendo efecto todavía. Eso ya pasó. Pero si usted es una persona que oró 1 hora hoy y se sentó a ver televisión y vio una novela, ¿qué sale hablando usted? La experiencia de la hora de oración o de la novela, lo que está fresco en la novela, no la oración. Porque la novela fue lo que quedó arriba y la oración quedó abajo. Por eso cuando una persona usted se le encuentra y comienza a quejarse y decir 400 bolos, oiga, un hombre que no conozco, 400 bolos, 1 kilo de carne, eso es lo que tiene arriba porque viene de allá arriba. Viene de la mala experiencia que ha tenido, eso es lo que está flotando en él. Y cuando David estaba hablando que era lo reciente que él tenía, estaba hablando era que la copa estaba al máximo y dice, la unción rebosa, está que se derrama, estoy lleno de Dios. Y cuando un vaso está tan lleno de algo, siente que ya no tiene acceso a más nada, porque cuando usted ve el vaso lleno, usted no le echa más nada, porque si usted le echa a una copa que está llena de cualquier sustancia y le echa agua, el agua sale, porque ya lo que está ahí tocó el espacio, no acepta absolutamente nada. Por eso uno no se puede llenar de ni un poquito, ni puede estar lleno de Dios medio lleno. Uno tiene que estar lleno de todo, para que cuando venga la tentación, venga alguien murmurando, venga alguien criticando, el vaso está lleno, ya no entra nada. Solo lo que está lleno de Dios, solo en la unción lo que habita ahí, solo en la presencia de Dios, solo en la gloria, no entra el mundo, no entra nada, solo Dios está dentro del vaso. Pero Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso cada día más de excelente gloria. El apóstol Pablo decía, cuando sufrimos, nos quebrantamos. Pero cuando nos quebrantamos, lo que el diablo está haciendo es un favor, no nos está haciendo daño. Porque cuando hay quebrantamiento en nuestra vida, se abre la brecha. Y por donde hay una brecha entre el aceite y entre la presencia de Dios, por eso decía, tenemos este vaso de barro agrietado. Pero este vaso de barro tiene la excelencia del poder y de la gloria de Dios que habita en nosotros, para que se den cuenta que somos barro, que no somos Dios, pero en nosotros está la gloria sobrenatural de Dios. En este vasito de barro está el poder y está la unción y está la gracia de Dios. Me recuerda a mí la vida de antes. No me preocupen por la faltan 2 horas todavía. Me recuerda a mí la vida de antes. Ana tuvo que ser quebrantada. Ana era una cristiana de casa. Usted no sabe que hay mujeres que nada más es lavar ropa, cocinar y para la iglesia. No hacen más nada. Y llega un momento que Dios dice, atender a los hijos también. Que atienda a tu esposo. Que vaya a la iglesia y cante el coro también. Pero tú puedes dar más. No es solamente eso. ¿Cuántos salen a una jornada de predicación? ¿Cuántas dicen voy a voltear las ollas? Que el tacaño, el pichirre, como dicen aquí, el pichirre del marido me vaya y compre un pollo 400 bolos una vez al año, yo me voy a hacer un ayuno, estoy en la cocina día y noche. Hay momentos que hay que romper el esquema del círculo de vida que uno lleva y Ana vivía en ese círculo y Dios, esta mujer tiene que dar más. Y cuando es así, Dios
caminar. Cuando te ataque, vas a dejar de lavar ropa. Cuando te ataque, no vas a ganar el sábado para allá 28 chacadito, sino que vas a ir a buscar más de Dios. Me voy a quitar para que venga a pedirme con todo y te ataque con todo y se te venga con todo. Y comenzó a pedir a afligirla porque Dios le cerró la matriz a Ana y comenzó a decirle: yo prácticamente tengo, bueno, y tú no tienes hijos, el cara me quiere más a mí. Y si hubiera habido celular en aquellos tiempos que vamos a mandar una fotito que el bebé ahorita muy chacadito, yo hice dale la tierra del cara, lo tengo más de este lado que del mío. Así que mira, ve lo que vas a hacer, dónde te vas a hacer un acto embrionario artificial. Mira el invento que vas a hacer con tu pelado, pero yo tengo la ventaja. Aquí lo tengo con los hijos míos, lo tengo, los regalos de Navidad son todos para este lado. A ti no te toca absolutamente nada. Y comenzó a afligirla, comenzó a atacarla. Si Ana hubiera sido una carnal, voy a montar la competencia. Esto, nos vamos de minifalda, nos vamos de ombliguito, nos vamos a hotel, nos vamos a competir con esta mujer para ver si me lo va a quitar. Pero hágale. Y Ana dijo: si se lo lleva, que se lo lleve, pero con una condición: no acepto devolución. Ana dijo: esto no se pelea con carne ni sangre. Esta aflicción que estoy viviendo con esta mujer dentro de mi propia casa por la poligamia que existía no se puede combatir de esa manera. La mujer estaba siendo quebrada. Porque a veces Dios no quiebra cuando uno está adorando y se le salen las lágrimas. Eso es una bendición de Dios. A veces hay quebrantamientos que duran meses. A veces hay quebrantamientos que duran años, y cuando se está abriendo una grieta dentro de uno, eso duele, pero eso no hay anestesia de abajo que lo cure. Eso no lo alivia. La reconciliación de un hombro que se te acerque para que pongas la cabeza y se te vaya el dolor. Eso hay que ir a buscar de Dios para que Dios haga algo. Y en cada se iban para el templo con Ana y se iban a adorar y se iban a dar la ofrenda. Y cuando se iban a aquel lugar no pasaba nada. Y dijo Ana que hay que romper el esquema. Vine a culto, pero paso de largo. No me voy a ir. Váyanse ustedes para la casa. Yo me quedo en el altar orando y clamando a Dios. Voy a salir de la rutina. Y Elí la vio y le dijo: esta mujer nunca la había visto por aquí. Esta mujer nunca se había quedado en un culto. Algo raro está pasando. Y era tanto el quebranto que las palabras no le salían. La agonía en que se encontraba, la angustia. Y el que le dijo: parece que estuviera borracha. ¿Cómo es posible que alguien ore y no le salgan palabras? Yo le digo: véngase para acá para que vea Elí. Que hay gente que dice que no es que yo oro en la cama, no soy embustero. Usted es un flow, usted se acuesta a dormir y que orando en la cama, arrodíllese. Dicen que van a orar y no oran. Dicen que están ayudando y no ayudan, ayudando en un chinchorro, en una marca. Eso es mentira. Y esta mujer se fue a orar, pero era el sufrimiento tan grande que él dijo: esta mujer está ebria, no le salen palabras. Pero Ana se levantó y dijo: no, yo soy una mujer quebrantada de corazón. Usted no sabe el dolor que yo tengo dentro de mí. Y cuando Dios se dio cuenta que se abrió la brecha, que se rompió lo que había dentro del corazón, que Ana abrió la puerta, Dios dijo: ahora sí me puedo meter. Y le digo: y cuando yo me meto llevo algo. Cuando yo me meto la gente recibe algo. Y Dios se metió. Y le digo: inmediatamente cuando la mujer se fue, no se fue sola, Dios se fue dentro de ella. Es la mujer quebrantada. Y dice que su esposo se llevó a ella y la mujer concibió un hijo que se llamó Samuel, que fue el vidente, el profeta de Israel. Y la viejita Ana, por donde pasaba, decía: eso no es cualquier cosa. Esa es la mamá del profeta Samuel. Y todo el mundo salía a ver la mujer del hombre de Dios, la mujer que había traído al mundo el hombre de la unción, el hombre de la gloria de Dios. Era un destello de la gloria de Dios, porque dejó que ese corazón se quebrantara. Dios abrió la brecha y mostró que podía hacer algo grande con la vida de ella. Bendita sea la gloria del Señor. Si a usted no le sale una brecha, y me disculpa el término, si no te sale sangre del alma, Dios no va a hacer nada contigo. Hay gente que cree que Dios usa a los demás por la cara bonita que ellos tienen. Cuando Dios ha hecho algo a través de alguien, ha tratado primero. Dios no usa un vaso si no lo trata primero.
fluorescente durante algún líquido, usted no trata de mirar el vaso para ver si tiene algún mugre por ahí, para ver si está sucio, ¿verdad que sí? Dios primero mira el vaso antes de derramarse. Y voy a terminar con esto. Está próximo el fin de su vida. Amado hermano, hay una gloria que no es eterna. Hay una gloria que Dios le va a dar a usted, pero esa gloria no es de la tierra. Yo digo que Dios puede mostrar cosas extraordinarias, pero hay algo que Él no va a mostrar. Aquí Dios ha resucitado muertos. Aquí Dios ha hecho revelaciones. Dios personalmente ha visitado gente, pero hay una gloria. Y yo digo que la concentración suya debe estar en eso. Yo digo que es glorioso, hermano, ver un muerto resucitado. Es hermoso ver que alguien que tenía una enfermedad incurable solo desapareció y los médicos quedaron impactados. Eso es bello. Eso es tremendo cuando uno ve una persona desechable al borde de la muerte y de pronto lo ve usted bien vestido predicando la palabra. La gente dice, es un milagro de Dios. Pero hay algo que va muchísimo más allá y no puede ocurrir. Un hombre que tuvo todo en la tierra descubrió eso y dijo, me atrevo a dejar lo que tengo aquí para irme a buscar lo que tengo. Yo tengo una regla que yo no agarro una cosa primero si no estoy seguro de ella antes de soltarla. Yo no me puedo ir a buscar un trabajo y decir prácticamente que él me dio una palabra que me lo iba a dar y sin firmar contrato suelto el que tengo y qué tal que pase algo y aquel trabajo no resulta. Yo primero tengo que firmar contrato con aquel y después que lo tenga firmado renuncio. Porque no puedo quedar en el aire. Pero Moisés no hizo eso. Moisés estaba sentado en el palacio de Faraón. Moisés prácticamente veía la gloria del imperio y se dice que era el futuro sucesor del imperio egipcio, como el hijastro de Faraón, hijo de la hija de Faraón. Y prácticamente cuando Moisés se entera que hay una gloria mayor, Moisés dice prácticamente el libro de Hebreos capítulo 11 que renuncia a toda la gloria terrenal de Egipto porque tenía su mirada puesta en el galardón. Pero es que el galardón de Dios no se ve, es algo que se ve a través de la fe. Amén. Y se dio cuenta Moisés que lo que Dios le estaba ofreciendo era más grande que lo que Faraón le ofrecía. Lo único es que la gloria de Egipto se tocaba y la gloria de Dios no se toca. La gloria de Egipto era en vida, pero la gloria que Dios le ofrecía a Moisés era después de muerto y Dios no firma contrato con nadie, le da una palabra y la persona debe creer a la palabra que Dios le está dando. Y allí es donde Moisés dijo, no importa, me voy al desierto con un pueblo que no tiene nación, con un pueblo que ha sido esclavo, con un pueblo miserable, con un pueblo arruinado y todo el mundo. Moisés está loco. ¿Cómo vas a dejar la grandeza del trono del imperio más grande actualmente en la tierra y te vas a ir a buscar algo que nadie te asegura eso? Esa gente no tiene nada, esa gente vive en la ruina, esa gente vive en la miseria, pero Moisés tenía la mirada en el galardón y cuando comenzó a hablar con Dios cara a cara y comenzó a ver la gloria y comenzó a ver la grandeza de Dios, dijo, ya yo me conformo con esto, yo ando detrás de ti por algo, muéstrame tu gloria. Y Dios le dijo, es que eso no es terrenal, eso no es de aquí abajo, te muestro la gloria y tu cuerpo gelatinoso y entende no la puedes montar, he aquí un lugar junto a la peña, te pondré allí mi mano en tu rostro para que no me veas y después la quitaré para que veas mis espaldas, porque lo más grande que usted puede ver de Dios son las espaldas, lo insignificante, lo que no es absolutamente nada. Moisés no únicamente le pedía a Dios la gloria y le mostró las espaldas y cuando la vio quedó tan impactado que dijo, Jehová fuerte y celoso, que visitas la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que te aborrecen. Quedó impactado por la gloria de Dios y más tarde Juan dijo, ahora somos hijos de Dios, pero no se ha manifestado lo que hemos de ser. Después tenemos un cuerpo glorificado. Si el Señor viene cuando suene la trompeta, este cuerpo mortal se ve
vestirá de inmortalidad. Subiremos al cielo y entonces le veremos tal cual como Él es. Esa es la verdadera gloria, encontrarse cara a cara con Dios, estar como los querubines, dándole gloria por los siglos. Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. El que siempre sostiene la gloria es aquel que siempre está pensando en algo grande. Siempre está pensando en algo que para algunos es inalcanzable, pero él sabe que por la fe lo puede alcanzar. A Moisés nadie se lo aseguró. Pero Zacarías, cuando está en el capítulo 4, dice: aquí hay 2 ramas de olivo, vertiendo aceite, esperando el reinado del anticristo para atormentar la tierra y convertir el mar en sangre, y con profecía y con toda palabra que caiga sobre la tierra. Vienen 2 ungidos, vienen 2 profetas a la tierra, Elías y Moisés, que vieron la gloria de Dios y van a volver a la tierra. Pero yo digo que la gloria de Dios es como cuando uno está acostumbrado a comer arroz solo y le dan pollo, está acostumbrado a comer huevo y te dan lomo fino, y después que uno prueba el lomo fino, ya uno no quiere más huevo. Y Moisés ya había probado la gloria, y cuando murió, la gente decía: este hombre no está muerto, mire los ojos, mire los signos vitales, este hombre está vivo, el cuerpo estaba muerto, pero la vida de Dios estaba ahí, y vendrá a la tierra otra vez. Y cuando él vuelva a la tierra, dice que herirán la tierra mortalmente, y después lo matarán, y a los 3 días y medio en una nube serán levantados al cielo, porque Moisés dijo: vengo un ratico, pero la tierra ya no me gusta, este mundo ya no me gusta, la gloria de los imperios no me gusta, a mí no me llama la atención ni el dólar, ni el euro, ni las posiciones importantes. Ya yo estuve de arriba y allá quiero regresar, allá quiero volver a la gloria, allá hay algo más grande todavía en el reino de los cielos. Bendito sea el nombre del Señor. Decir al que tenés allá arriba hay algo más grande que lo que tú quieres. Amén. Ese noviecito que usted le chorrea la baba, la muchachita se va a poner bien. Va a cambiar con el pichoncito que tanto quiere, te va a poner a cocinar hasta que se a lavar ropa. La muchachita te va a exigir: vas a trabajar, vas a terminar con el espinazo doblado y poniéndote. Dios tiene algo. Yo sé que uno necesita las cosas de abajo, pero hay algo de. Amén. Yo creo que el que busca la gloria, la excelencia, deja de mirarlo de abajo para poderlo mirar. Usted es la imagen y semejanza de Dios. Es un espejo de Dios. Espero que ese espejo brille como cuando le veas. Vamos a colocarnos de pie. Vamos a darle gracias. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana tarde, has permitido compartir. Te pedimos, Señor, que cada día seamos esos instrumentos, seamos esas personas que tú has llamado, para que lo que tú has determinado que sea algo grande, que aunque estemos olvidados para algunos o indispuestos para otros, yo sé, Señor, que el que llama es tú y el que elige eres tú. Señor, pedimos que esa gloria, Señor, no se separe de nosotros. Tu palabra nos enseña que sin ti nada podemos hacer y que necesitamos de tu presencia, necesitamos tu gracia, necesitamos tu gloria, Dios mío, para caminar contigo. Necesitamos, Señor, en esta tierra ver tu presencia, ver tus manos, obrar, ver lo que no se puede hacer, se haga, pero no nosotros, no por nuestras buenas cualidades ni por nuestras buenas características, sino porque simplemente fuimos diseñados para almacenar tu gloria, para almacenar tu gracia.
Padre, en los méritos de Cristo Jesús. Aleluya. En esta hermosa mañana te lo pedimos. Y te damos muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Rápidamente, yo quisiera hablar con los enfermos. Ayer vine enfermo en esta tarde. Ya creo que pasamos. Alguien que le duela algo, que tenga un problema. Yo quisiera hablar con usted. Venga, yo quisiera hacer una oración. Recuerde que el que sana es el Señor. El que sana es el Señor. Solo le pido que venga confiando que Dios lo va a sanar. Para el que cree todo es posible. Y es posible que Dios lo sane en esta tarde. Es posible.